Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Soy Salvador García Soto y hoy en la mesa de análisis y debate político vamos a abordar el tema de la seguridad nacional. ¿Cómo está la situación en México? Estamos iniciando el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se está haciendo distinto a lo que hicieron gobiernos anteriores para sacarnos de una de las peores crisis de seguridad que haya vivido este país en su historia? En los últimos días se han presentado un cúmulo de enfrentamientos violentos que han desatado fuertes cuestionamientos a la política de seguridad del gobierno del presidente López Obrador. Lo invito a ver la siguiente cápsula sobre el panorama que se vive hoy en nuestro país en la seguridad. En los últimos días se han presentado un cúmulo de enfrentamientos violentos que han encendido las alarmas en diferentes estados de nuestro país. El pasado lunes, policías estatales en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, fueron asesinados de manera brutal al ser emboscados por un grupo armado mientras participaban en un operativo para escoltar a una familia que declararía en un juicio. En el lugar, los agresores dejaron cartulinas con amenazas y 9 policías más resultaron heridos. Los elementos estatales que se desplazaban en 5 unidades oficiales fueron sorprendidos por un grupo superior a 30 personas que viajaban a bordo de 5 vehículos de diferentes características, presumiblemente blindados, desde donde les dispararon con armas de grueso calibre. Mientras esto sucedía, el gobierno federal anunciaba en su informe sobre seguridad pública que en 10 meses de administración se había logrado romper con los índices de criminalidad heredados por las pasadas administraciones. La manera en que se va avanzando sin guerra, sin exterminios, sin racias, sin masacres. Le agradezco a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad por su trabajo profesional. Ayer, un nuevo enfrentamiento se registró en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, en donde elementos del ejército fueron agredidos por un grupo armado en la comunidad de Tepochica. Al repeler la agresión, se reportó un saldo de 15 personas fallecidas, entre ellos un militar. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, los homicidios dolosos continúan con altos índices en el país y 5 estados concentran el 41% de los decesos. En Guanajuato se comete el 9.2%, en Baja California el 9.1%, el Estado de México el 8.9%, Jalisco 7.2% y Chihuahua 7.2%. Es decir, en 5 estados se comete el 41.5%. La última encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad revela que el 67.2% de la población considera la inseguridad como el problema más grave del país, lo cual representa casi un 3% más en comparación al 2018. Heraldo Media Group. Para analizar este tema, esta noche nos acompaña aquí en el estudio de la Mesa de Análisis Político el doctor Edgardo Buscaglia. Él es experto en combate al crimen organizado, reconocido internacionalista también, y bueno, uno de los analistas que han seguido de cerca el fenómeno delictivo, no solo en México, sino en varios países de América Latina y de los Estados Unidos. Bienvenido, doctor, un gusto tenerte aquí. Qué placer, Salvador. Igualmente, gusto en que nos acompañes. Oye, pues, ¿por dónde empezamos? ¿En dónde nos encontramos en México en este momento? Tú has seguido la evolución de lo que estamos viviendo ahora desde hace varios años. Hemos conocido tus opiniones, tus análisis, que van mucho más, decías tú hace un momento, y es importante explicarlo. El doctor Buscaglia no es partidario de seguir tanto el tema de cifras, ¿no? Estos índices de homicidios delictivos que aquí se suelen contabilizar mucho, ¿no? Y se mide un poco la eficiencia o la falla de un gobierno con base en las cifras de homicidios. Tú dices, tú vas más al fondo del tema, que es el vacío de autoridad.
¿Tenemos en este momento un problema en México de vacío? Sí, muy fuerte. Los países que están padeciendo estas transiciones políticas interminables, Salvador. México pasó de un partido único de Estado hace algunas décadas hacia una democracia muy imperfecta, que algunos llamaríamos mafiocracia, en donde de esos controles que tenía el PRI, piramidales, ¿no? De comando y control, en donde los órganos de inteligencia de esa época se encargaban de controlar a las redes criminales, a los grupos criminales, para que no se saliesen de su casilla, de sus territorios. Ese control que hoy ves tú en Putin, con Putin en Rusia, por ejemplo, eso se perdió. Llegó Fox, desarticuló a CISEN, desarticuló los órganos de inteligencia, desarticuló los órganos de control autoritario, que está bien que los desarticule, eran autoritarios, pero no los reemplazaron con nada. O sea que no tenemos hoy instituciones democráticas de control patrimonial en los estados adecuadas, no se sabe quién tiene dinero sucio y quién no lo tiene. México es el tercer país del planeta, de acuerdo al Financial Integrity Report, que es un reporte internacional que mide los flujos de dineros ilícitos de un país a otro. Es el tercer país del planeta en cuanto a origen de dineros ilícitos, principalmente contrabando, corrupción y drogas. Ahora, claro, en un ambiente donde tú tienes un gran mercado vecino, internacional, de consumo de drogas, de exportación de armas de Estados Unidos hacia acá, de todo tipo de drogas y demás, es lógico que México tenga una escala de criminalidad y una escala de corrupción mucho mayor a la de Argentina o mucho mayor que la de Chile. El mercado norteamericano incrementa enorme, la escala de todo, de lo legal y de lo ilegal. En buena hora de lo legal. La demanda pues que tenemos. La demanda. Por eso tiene México este flujo legal de inversión extranjera envidiable para un país como Argentina o Brasil, porque estás al lado. Pero también tiene la parte oscura, que es lo ilegal. Entonces México no desarrolló instituciones democráticas de control patrimonial. Sus controles judiciales, como tú sabes, adolecen de una impunidad espantosa entre corrupción e incompetencia de jueces. Y la Fiscalía General de la República brilla por su ausencia y cajonea demasiadas causas que deberían ser tipificadas como redes criminales y no lo hacen, en parte por ignorancia y en parte porque hay un pacto político de impunidad en México que vengo yo hablando hace muchos años. Entonces la pregunta es qué tipo de instituciones una democracia debería generar. Entonces tenemos 45 instituciones que en todas las democracias del planeta que sí combaten a la delincuencia organizada con mayor efectividad, 45 instituciones que ellos tienen y nosotros todavía no tenemos funcionando bien, en México, en Argentina, en Bolivia, etc. Entonces la propuesta nuestra es, avancemos hacia las instituciones que controlen el dinero sucio, que controlen los dineros que salen de los delitos que representan crímenes de lesa humanidad. A mí el homicidio no me preocupa como variable causal de la delincuencia organizada, porque puedes tener la delincuencia organizada más poderosa del planeta, como en China, y los homicidios son muy bajos. Claro, porque operan de una manera distinta. Organizada. Y hay un gobierno organizada, un gobierno que les controla, como era antes el PRI. Entonces tenemos que tener un gobierno democrático, dejar de lado las instituciones del PRI autoritarias del pasado, pero sí marchar a instituciones de control judicial y de control patrimonial y de control social, que si querés hablamos de eso. Claro. A ver, ahora de lo que has dicho me llama la atención dos cosas. Una, tú ubicas el inicio de este fenómeno con Vicente Fox y el desmantelamiento de estos controles legales o extralegales, pero que existían en el gobierno Pasaron de priista. Una mafiocracia sin violencia extrema a una mafiocracia fragmentada, con una violencia espantosa, porque los grupos criminales que antes eran gestionados por el Partido Único, ahora están como pirañas comiéndose entre ellos. Se atomizaron y incluso, se atomizaron, ¿no? Y se comienzan a comer como pirañas entre ellos. Te digo que me llama la atención porque acá se suele decir, todo esto comenzó con Felipe Calderón, que declara la guerra al narcotráfico. Felipe Calderón era un torpe que comenzó a tirarle más gasolina al fuego, pero esto no comenzó con Calderón. Gradualmente los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas y demás, comenzaron en la época de Fox a incrementarse y después se comenzó exponencialmente a agudizar el problema porque estas instituciones no desmantelaron las redes criminales que iban capturando a más y más políticos,
que ahora después comenzaron a ver. Un poco, yo hablaba de esto en el año 2004 y me miraban con los ojos abiertos. Sí. Y ahora ya es normal ver que políticos están vinculados a redes criminales y se escapan del país. Entonces, esto sucedió en muchos países, o sea que no estamos solos en ese sentido. Claro, no es un fenómeno no es un exclusivo fenómeno mexicano. Claro. Entonces, hay 67 países que implementan estas 45 instituciones, que podemos mencionarte algunas, Sí. Y que les ha ido bien, redujeron la delincuencia organizada. Nosotros lo medimos eso y hemos publicado los resultados en revistas científicas, donde tenemos un promedio ponderado de 23 tipos de delitos organizados, desde la trata de personas hasta el tráfico de cigarrillos, pasando por el tráfico de madera y todo tipo de delito organizado. Y esto se puede disminuir. Países como Colombia lo han disminuido, países como Brasil han comenzado a disminuirlo desde la época de Lula, y ahora con Bolsonaro continúan porque ellos tienen un poder judicial más independiente que el de México. O sea que tenemos buenas prácticas y tenemos pésimas prácticas. Y México, lamentablemente, por ahora está entre las pésimas prácticas, con o sin López Obrador. Esto no es un problema de izquierda o de derecha. Hay que desideologizar esto, porque si no, que de derecha o de izquierda, no. Hay presidentes de izquierda en el planeta que han hecho esto excelente y hay presidentes de izquierda que lo han hecho muy mal, como Evo Morales. Y hay presidentes de izquierda que lo han hecho muy bien. Lula, por ejemplo, en la primera administración de él, la delincuencia organizada se redujo enormemente. Entonces hay que tener un poco una visión técnica y no ideológica de este problema. No es un tema ideológico ni político. Ni político. No tiene que ver con las Hay orientaciones. Hay una connotación política en el sentido de que, bueno, los países que marchan de un autoritarismo, como lo fue en el momento la Unión Soviética, y llegaron a Yeltsin y comenzaron a democratizarse, lamentablemente Yeltsin no propuso instituciones de control democrático. Control democrático quiere decir control social, control del Congreso, del Parlamento de ellos, el Duma. O sea que México adolece de esos controles patrimoniales, judiciales, democráticos, que ahora podemos hablar si querés, y eso hace que los grupos criminales aumenten su poder económico y hace que estos grupos criminales cada vez se maten más, no solo entre ellos, sino a la población, etcétera, con tal de capturar mercados cada vez más diversos. Ojalá fuese solo drogas. Ojalá fuesen solo drogas. Hoy se han diversificado y controlan todo tipo de crimen en este país. Pero bueno, antes de ir a los controles patrimoniales, para que nos expliques hacia dónde tenemos que ir en esa parte, bueno, dijimos, comienza con Fox, que desmantela los mecanismos de control que había en este país en la era priista. Luego sigue con la torpeza de Calderón, que declara una guerra sin pies ni cabeza y que lo único que hace es atomizar. Con la delincuencia organizada dentro del Estado. Adentro del Estado. Viene luego la era de Peña Nieto. ¿Qué pasa con Peña Nieto? ¿La corrupción agudiza este problema? Mira, yo me reuní en un momento ahí en una torre mayor, creo que fue justo antes de que accediese al Poder Ejecutivo Peña Nieto, y ahí estaban su plana mayor de seguridad, estaba el señor Castillo sentado, un señor Marín, me acuerdo, y yo les explicaba, esto no es consultoría, esto es una cosa honoraria que hacemos filantrópica, y les explicaba lo que tenían que hacer. Les listamos las 45 instituciones, les mandamos archivos, ninguna fue implementada. Nada. De lo que tú le recomendaste. O sea que el pacto político de impunidad continuó. Y eso es algo que es responsabilidad del mismo presidente, porque yo nunca hablé con el presidente Peña Nieto, pero sus líneas de secretarios de Estado saben lo que hay que hacer y ni lo proponen. O sea, no es que lo proponen y lo rechaza el Congreso. Entonces hay un elemento no solo de ignorancia supina, sino de complicidad en el problema. La buena noticia es que este gobierno de López Obrador tiene eslabones que están tratando de hacer cosas que no ha hecho Peña Nieto. Por ejemplo, ustedes están viendo que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando más. Está saliendo en todos los periódicos, congelando, denunciando. Ahora, ¿qué hace? Siguiendo dinero, lavado y todo esto. Entonces, decime cuando quieras entrar en el tema de control patrimonial, porque yo no veo la hora de entrarle. Ahora entramos. Tú me dices, tú eres el conductor. Quiero llegar a esta frase que utilizas, pacto político de impunidad. Y llegamos a la cuarta transformación de la que habla López Obrador, y uno de sus principales discursos y ofertas con los que gana la presidencia es el combate a la impunidad y a la corrupción. ¿Te parece que lo que lleva este gobierno, que es muy temprano todavía, menos de un año, y lo que ha propuesto en materia de seguridad, apuesta a esto, a desmantelar este pacto político de impunidad? Tú has hablado mucho del vínculo políticos-narcotráfico como el principal elemento que ha hecho que esto prolifere y crezca en México. Sí, si yo mirase solamente al desempeño de la UIF, te diría que sí, están intentando seriamente hacerlo. Si yo miro el desempeño de la Fiscalía General de la República, te diría no, la impunidad continúa. Entonces, tenemos ángeles y demonios en este gobierno, lamentablemente.
dado el desempeño técnico de la Fiscalía, donde la mayoría de esas denuncias que llegan de la UIF se cajonean o desaparecen. Hay un problema de coordinación, que eso lo mencionaba, ¿te acordás? El juez Giovanni Falcone. Claro. Juez italiano que fue asesinado por la mafia, Operación un Antimafia. héroe para muchos de nosotros. Y él decía, no podés combatir a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado. Y el Estado mexicano está desorganizado. Entonces, normalmente cuando tú tienes que la Fiscalía no quiere cooperar con la UIF o demuestra indiferencia, lo que hace un presidente que realmente quiere combatir a la delincuencia es dar un manotazo en la mesa durante las reuniones de Los gabinete obliga y los fuerza a colaborar. coordinarse, claro. Establece un grupo de trabajo, lo que se llama en inglés un task force, que no solamente opera a nivel de la denuncia, sino que después opera a través de toda la coadyuvancia en el proceso judicial penal. O sea, ¿qué es eso? Una vez que se hace una denuncia, la Fiscalía impulsa una causa, se forma un grupo de trabajo liderado por un juez de control, que se asegura que cuando a ti te acusen no te violen tus derechos humanos, Claro. ¿no? Y ahí tiene sentado en esa mesa, en ese grupo de trabajo, en ese task force con el juez de control como coordinador, a inteligencia militar, inteligencia civil, Fiscalía, UIF, SAT, aduanas, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Claro, sí, una Para coordinación cada causa, para interinstitucional. cada caso. Y cuando hay un caso como el de Romero de Champs, a quien se le puede asumir teóricamente el principio de inocencia y todo lo que se le aplica en un país donde se respeta el debido proceso, no se abre solamente una causa contra la persona física, sino contra toda la red. Ese grupo de trabajo abre contra toda la red de familiares, socios, relaciones societarias en México y en el exterior. Tú sabes que hay un grupo que se llama el Grupo Egmont, Sí. que es el grupo que tiene a todas estas 165 unidades de inteligencia financiera Claro. del planeta. A través del Grupo Egmont intercambias información Se sobre rastrean cuentas todas en las todos sociedades lados. fantasmas o sociedades, firmas que utilizan muchas veces políticos o sindicalistas para esconder dinero detrás de fachadas. Y entonces ahí comienza a saltar la red de empresarios y de políticos involucrados. Así fue cuando Italia limpió a más del 50% del Parlamento italiano vinculado a la delincuencia organizada Con estos italiana. mecanismos. Con estos mecanismos que Falcone ya implementaba en los años 80-90. Claro. Eso no es física cuántica, hombre. El presidente tiene que levantarse a la mañana, dar un manotazo y forzar la coordinación para que Hertz Manero, que ya fracasó en la época de que estaba Sí, fue secretario Fox, de Seguridad con Fox Fox. ya fracasó con Fox, hoy triunfe. Triunfe porque queremos que triunfe. Claro, para que, no y ahí sé. vengo con los homicidios, para que más gente no sea asesinada. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Pero el homicidio es una manifestación de un Estado fragmentado, donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, que te estoy dando el ejemplo de Sí, sí, Fiscalía sí, y sí. UIF, y además una delincuencia organizada que no tiene ningún tipo de control, ni putinesco, autoritario, ni democrático. Entonces, la Estamos delincuencia organizada, en el limbo claro, en ese sentido. delincuencia organizada hay en todo el planeta. Y hay estudios muy claros científicos que te argumentan que la delincuencia organizada norteamericana es patrimonialmente mucho más poderosa que la mexicana. Pero no asesina ni cuelga cuerpos, Claro. ni comete delitos, crímenes de lesa humanidad todos los días, porque las autoridades norteamericanas tienen mayor capacidad de sanción y de prevención. ¿Entiendes? Claro. La UIF coordina con las fiscales. Cuando hay una causa como la de Romero de Champs, inocente o culpable, quiero aclarar, Sí, sí. inmediatamente la Unidad de Investigación Patrimonial de Virginia se junta con el FinCEN federal, con el fiscal, la Policía Federal, Policía Estatal, aduanas, comienzan Y empieza a funcionar toda una red. inmediatamente, automáticamente, el grupo de trabajo tiene toda la estructura de bienes ligados directa o indirectamente a la persona física para identificar a la red criminal que se presume, y de esa manera no apunta solamente a la persona física, sino a la asociación ilícita. Ese enfoque, lamentablemente, la Fiscalía no lo la usa. tiene. Y nosotros medimos estas cosas y después te comento si te dejo con suspenso un poco. Sí, 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 sí. Ahora quiero que lleguemos a esto de los controles patrimoniales, que ya explicas un poco esto, cómo opera en otros países. ¿Qué habría que hacer en México? ¿Qué habría que modificar de las estructuras institucionales que tenemos para que estos controles patrimoniales empiecen a operar y funcionen? Bueno, la buena noticia es que ya el órgano federal de control de la Unidad de Inteligencia Financiera ya está firmando convenios con los estados. Pero nuevamente, tiene que haber una reunión de gobernadores e inmediatamente establecer un sistema en red en tiempo real, donde todas las unidades de investigación patrimonial de cada estado estén operando en tiempo real con la UIF. Claro. Eso es difícil, porque muchas veces se desconfía de la corrupción en los estados, pero eso tiene que funcionar como funciona en todos los sistemas federales. Después tiene que haber
oficiales de enlace de la Fiscalía, de Aduanas, de la SAT, de Inteligencia Militar y de Inteligencia Civil, sentados en la UIF, ayudando a que exista un reporte, una denuncia que reúna toda la información que tiene el Estado mexicano. Y lamentablemente la información con que muchas veces cuenta la UIF no contiene información que podría tener SAT o que podrían tener nuevamente un Estado desorganizado combatiendo la delincuencia desorganizada. Eso es una cosa elemental. Acá yo no te estoy hablando de corrupción de nadie, te estoy hablando de cosas elementales de eficacia y de eficiencia. Y eso no se hace lamentablemente en México. Cuando lo comience a hacer México vamos a ver mejoras. Y hablas de dos niveles de descoordinación, una en el propio gobierno federal, que no se comunican entre áreas, no tienen estas conexiones para hacer estas investigaciones, pero también en los niveles de gobierno. Los niveles de gobierno. Acá hablamos de gobernadores que pues prácticamente creen que el problema de la delincuencia es un problema federal y que cruzan los brazos y dicen que me venga a apoyar el gobierno federal. A ver, estas cosas se manifiestan después que a los analistas de seguridad mexicanos les gusta hablar tanto de homicidios sin saber de dónde vienen, a dónde van. Es el hecho de que cuando tú vas a Iztapalapa, Zihuatanejo, y el señor que estaba como presidente de la Asamblea Municipal es asesinado, y un grupo criminal, Los Rojos, quiere colocar al suyo para que ocupe ese lugar. Bueno, hay un financiamiento de campañas electorales detrás de eso. Sí. ¿No? Hay dinero. Hay dinero detrás, pero política. Es previo al asesinato, hay dinero, que hay que identificar antes de que asesinen al asambleísta o al presidente. Entonces, esos dineros no se están controlando. Y a nivel de procesos electorales es aún peor, mucho peor. No se auditan a los partidos, no hay una auditoría ni de Estado ni de sociedad civil de hacia dónde va, hacia dónde viene el dinero sucio, limpio que entran a las campañas. Entonces, eso te genera un paraíso para la delincuencia organizada de muchos países, no solamente mexicana, que opera en este territorio, incluyendo la ucraniana, incluyendo la India, los chinos que operan en territorio mexicano, y es un paraíso patrimonial, ya que no hay probabilidad de que se les identifique el dinero sucio. Tú pasas inmediatamente a Brasil y hay mayor probabilidad de que te... Por eso en Brasil no tenés este flujo enorme. Tienen violencia desorganizada los brasileños, sí, claro. Pero no este tipo de violencia organizada mafiosa que tú tienes acá. ¿Cómo entender que un país que tiene la 13ª economía mundial, que tiene una riqueza notable, no pueda avanzar en estos temas institucionales, en estos temas de coordinación? Los políticos no dan el brazo a torcer en un sistema económico tan generoso, tan enorme en cuanto al financiamiento de campañas electorales, que es 20, 30 veces mayor los flujos a cada campaña en promedio que lo que tú ves en Brasil o en Argentina. Para el político que recibe dineros cash, dineros en donde no sabe el origen ni quiere preguntar, porque muchos políticos no quieren ni preguntar, no quieren saber. Ni quieren saber, es muy cómodo vivir bajo este sistema. Anda a convencerlos tú de establecer auditorías. Te van a decir que no, por supuesto. No, te dicen, doctores, es muy necesario, a mí me lo han dicho. Políticos de todos los partidos, pero jamás le entran porque primero es una decisión colectiva, no individual. Y segundo, que es un costo enorme para ellos porque pierden discrecionalidad política, aun cuando no sepan que es dinero sucio. Yo no estoy argumentando que todos sean corruptos, claro. Pero cuando tú participas en un proceso electoral en donde tú sabes que están asesinando a políticos, a la población, y no haces preguntas sobre de dónde viene el dinero, eres cómplice. Eres cómplice, claro, estás avalando. Entonces tenés que tratar de fomentar un sistema. Eso nunca sale simplemente porque los políticos lo propongan. Tiene que haber mucha presión social para establecer auditorías de campañas y precampañas. Y auditorías que vayan mucho más allá de la UIF. Tiene que estar participando ahí el INE, tienen que hacerse auditorías preventivas, no solamente auditorías posteriores. Hay mucho trabajo de control patrimonial que no se está haciendo en México, porque estas instituciones democráticas se generaron a través del dinero fácil, lo que transformó a esa democracia que querían generar al comienzo entre Zedillo, Fox y demás, en lo que es hoy una mafiocracia. Una mafiocracia. Ahora que te escuchaba hablar de cómo afecta este flujo de dinero ilegal, de dinero del crimen en las campañas políticas y cómo va generando estos vacíos de autoridad que hacen que pues florezcan estas mafias del crimen, pensaba en un ejemplo claro de lo que dices, es el caso Ayotzinapa, es igual a Guerrero, donde llega un presidente municipal que todo el mundo sabía
que estaba financiado por el narcotráfico, que había peticiones de investigación que nunca prosperaron. Y que se bloqueaban en la PGR. Y que se bloqueaban en la PGR, porque había un grupo de coordinación donde se decía, hay que investigar, está creciendo este personaje, los que lo financiaban. Y bueno, pues, vimos lo que sobrevino, ¿no? Una de las y tenés tragedias. Cientos de Ayotzinapas en este país. Hay muchos Ayotzinapas. Hay muchos Ayotzinapas en este país. Yo no quiero minimizar a Ayotzinapa, todo lo contrario. Pero es la punta del iceberg de estos crímenes de lesa humanidad que están sucediendo con total impunidad. En buena hora que el presidente esté intentando, acabo de escucharlo, manifestar su deseo de paz y llamando a la paz y al desarme. Me parece muy bien que un presidente hable como Mandela. Me parece muy bien que un presidente hable como Martin Luther King. Pero después del discurso tiene que venir la ley y tiene que venir el control y tiene que venir la coordinación entre los órganos de control para que la ley tenga dientes. Si el presidente no hace ese segundo paso y no se anima a hacerlo, ahí estamos solamente en discursos. Yo creo que es necesario ese discurso del presidente, porque en el fondo un presidente tiene un púlpito, tiene que hablarle a la población, pero no sin a la vez impulsar estas instituciones de control y coordinación. Esto que dices nos da pie para entrar a otra parte de esta plática, que es precisamente la estrategia del gobierno actual. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a ver efectivamente en qué consiste esta nueva estrategia que dice el presidente López Obrador defender, en donde hay un discurso efectivamente a favor de la paz, en donde habla de un Estado que ya no reprime, un Estado que ya no persigue delincuentes, lo ha dicho, pero que quiere también al mismo tiempo garantizar la pacificación del país. Se puede hacer la paz, como dice Eduardo Buscaglia, con solo un discurso y sin un Estado que tenga mecanismos de control y de sometimiento del crimen. Le voy a hacer esta pregunta al regreso a nuestro especialista. Volvemos de inmediato a la mesa de análisis político. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis político del Heraldo TV. Estamos conversando esta noche con el doctor Edgardo Buscaglia, especialista en seguridad y también internacionalista. Bueno, para continuar con el análisis que nos ayuda a hacer sobre la situación de la seguridad en México y la violencia que estamos padeciendo, ¿cuál es la estrategia adecuada? Ya él nos hablaba de varias propuestas que ha realizado incluso a distintos gobiernos que lo han buscado su asesoría, pero ¿qué es lo que tenemos en México? Hemos pasado de estrategia en estrategia, todas fallidas hasta ahora en los últimos sexenios, y nos encontramos ahora en una estrategia que no acaba de definir bien hacia dónde quiere ir. Habla de paz, de pacificar al país, pero no vemos a un Estado que esté pues siguiendo una ruta clara para lograr el control del crimen organizado. Esta es una pieza que nos explica cómo ha sido este tema, cómo se ha abordado en los últimos sexenios el tema de la seguridad en México. La estrategia de seguridad por parte del gobierno mexicano ha ido cambiando sexenio tras sexenio. Durante el gobierno del expanista Felipe Calderón Hinojosa, del año 2006 al 2012, se caracterizó por declarar la denominada guerra contra el narco. La estrategia planteó un combate frontal al crimen organizado, pero se estima que durante los 6 años de la administración se reportaron alrededor de 121,000 muertes violentas. Desde el primer día de mi gobierno hemos combatido con fuerza y con determinación al crimen organizado. Y cuando el gobierno no actúa, los criminales terminan sometiendo a las familias mexicanas a sus ambiciones y a sus caprichos. Y quiero ser claro, la nuestra no es una lucha ni única ni principalmente contra el narcotráfico. Es una lucha contra toda expresión del crimen organizado que afecta a los ciudadanos. Durante la administración del expresidente emanado del PRI, Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, la guerra contra la delincuencia continuó y la estrategia de seguridad se centró en la detención de líderes del narcotráfico, entre ellos el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país y se estima que durante el sexenio las muertes violentas se incrementaron a más de 150,000. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Con esta operación son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana.
Hoy, la estrategia de seguridad del actual presidente Andrés Manuel López Obrador del partido Morena ha centrado la estrategia de seguridad en la recién creada Guardia Nacional, a través de la cual hasta ahora se han desplegado a más de 70,000 elementos. No obstante, el combate frontal ha cesado, pues de acuerdo al mandatario federal, se busca atender el tema de inseguridad desde las causas. Hasta ahora, la ola de violencia continúa en el país y la estrategia todavía no cumple las expectativas y las promesas que generó desde la campaña. No descansamos en atender este asunto que tanto preocupa a los mexicanos, el de poder garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo estamos haciendo también de manera profesional. Es una estrategia nueva en donde lo fundamental es mejorar las condiciones de vida, de trabajo de nuestro pueblo. Heraldo Media Group. Pues ahí está. Hay de estrategias a estrategias, pero los resultados pues no convencen hasta ahora, ni en los gobiernos anteriores, por supuesto, ni en el gobierno actual. Este punto de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador habla de que ha cambiado la estrategia, de que hay un nuevo enfoque en el tema de la seguridad. Desde que era candidato, él dijo: yo no voy a combatir violencia con violencia, yo voy a proponer métodos distintos. ¿Qué tenemos hoy en este gobierno, aparte del discurso de que se va a pacificar al país? No tiene que combatir violencia con violencia. Tiene que comenzar a sacarle la lana a los políticos de todos los partidos, como hicieron en Brasil, donde los presidentes de todos los partidos están en la cárcel. Tiene que comenzar a sacarle la lana a empresarios que no puedan justificar el origen legal de esos dineros. Hay una ley de extinción de dominio, hay una ley de decomiso. Y comenzar a generar con ese dinero fondos nacionales de decomiso. Y con esos fondos nacionales de decomiso se tiene que promulgar una ley de reasignación social de bienes decomisados. ¿Eso qué quiere decir? Esos bienes decomisados, que en los casos de Colombia, de Italia, eran miles de millones de euros, se reasignan socialmente a grupos de sociedad civil y de víctimas principalmente, para reparar los daños que ocasionaron los delitos. Acá no te estoy hablando de encarcelamientos masivos, ni de sacar al ejército. Eso no se hace, porque no se decomisa, porque no se extingue el dominio a los políticos. Los políticos y los empresarios de este país que están a cargo de empresas criminales tienen a sus operativos matando gente. Ellos quizás nunca lo ven, no lo ves tú. Ni se manchan las manos. Ni se manchan las manos, como a veces en las películas sale. Pero esos asesinatos ocurren. Entonces, quitarles la infraestructura patrimonial a esa gente, y en México, te doy indicadores para que terminemos un poco. El indicador principal, precursor, para que bajen los homicidios mafiosos, es que tú comiences a ver sentencias judiciales contra redes criminales, no personas físicas, no asociaciones ilícitas de delincuencia organizada, donde tenés a la unidad de inteligencia financiera y a la unidad de investigación patrimonial aportándole insumos al juez para motivar la sentencia contra la red. O sea, el juez justifica la sentencia contra 20 políticos y 40 empresarios con base a información de inteligencia. ¿Cuántas sentencias tuviste el año pasado y este año hasta ahora con esta condición que te acabo de dar? No las hay. Cero. No las hay. Cero. Entonces, eso te baja la violencia mafiosa. No te estoy hablando de la persona con el cuchillo que te quita la billetera por la calle, como lo hay en Brasil o en Nueva York. Estoy hablando de esa violencia con los cuerpos colgados, de poblaciones tomadas, masacres masivas, 12 policías asesinados. Eso te baja esa violencia mafiosa. Por el lado de la paz, que el presidente con muy buen tino quiere paz y promueve la paz, tenés que usar, no hacer ingeniería social de la sociedad civil para seleccionar a aquellos favoritos que van a estar sentados alrededor de Sánchez Cordero. No, usar a los grupos sociales genuinos que ya existen en cada estado. Existen ahí, usarlos para generar un pacto de paz basado en la reasignación social de bienes decomisados a infraestructura. Infraestructura social, todo lo que habla el presidente de educación, de caminos, de trabajo, eso se tiene que financiar con un Fondo Nacional de Bienes Decomisados, algo que no existe todavía en México. Claro. Entonces, eso
más una justicia transicional en donde sí necesitamos tener un apoyo internacional para que comencemos a abordar los casos de delincuencia organizada como Ayotzinapa, que sí tiene una vertiente internacional, no es solamente un problema mexicano Ayotzinapa, porque estas redes criminales operan en más que en México. Entonces, estos elementos todavía faltan. Entonces, el discurso está ahí. Algunos de los elementos, como la UIF, funcionan, pero no podemos solamente con un eslabón y discursos esperar que bajen los índices de delincuencia. No lo van a hacer. De esto que nos dices, yo encuentro por lo menos ahora dos inconsistencias en el gobierno actual. Una, el presidente efectivamente ha dicho que de lo que se le decomise al crimen, él lo va a utilizar en un fondo, pero él dice que lo manda a las comunidades más pobres del país. O sea, él habla de combatir la pobreza como causa de violencia. No. Que esa es la causa, dice el presidente. Que atendamos la pobreza y así vamos a disminuir la violencia. Tiene que haber un plan judicial, y ahí tiene que intervenir el Poder Judicial, de reasignación social de bienes decomisados a las cientos de miles de víctimas. A las víctimas, víctimas, no a los más pobres. No a la industria de sociedad civil que está esperando dinero público, que acá es un cáncer en este país, sino a las víctimas directamente. Y eso está, obviamente tiene que haber un pacto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para ejecutar ese plan. Y no existe todavía eso. Eso es lo que hace la diferencia entre la justicia transicional exitosa de Sudáfrica y la que todavía no fue exitosa como la de Colombia. Entonces, que se están implementando ahora. Tiene que haber un buen Fondo Nacional de Bienes Decomisados que judicialmente le vaya a las víctimas, a los familiares de las víctimas que en este momento están todavía desamparados. Eso es un elemento que trae paz. Claro que trae paz. Claro. Además, la gente comienza a ver que el Estado está de tu lado. La gente se comienza... A ver, te voy a dar una anécdota que yo siempre se la comento a los amigos y a los colegas. Cuando tú vas a Italia y te encuentras que los campos de oliva, los campos que producían vino del Totorrina, del Chapo Guzmán siciliano, ¿te acordás? Siciliano. Hoy están en manos de cooperativas agrarias de niños y jóvenes que están aprendiendo habilidades de vida, hacer chamarras, camisas. Se les dio ese destino. Se les reasignaron los campos del Chapo Guzmán, Totorrina, a miles de cooperativas agrarias en Italia. O sea, hoy tienes esas fuentes de trabajo que está hablando el presidente. Italia las implementó a través de una ley de reasignación social de bienes decomisados, que México no tiene. Y cuando yo se la propuse a Monreal, no la quiso hacer. Ese bienes, hoy en Italia te generan miles de fuentes de trabajo por mes en las zonas donde la delincuencia organizada la tenía tomada culturalmente, no solo territorialmente. El mafioso era héroe en Italia, como lo es en Sinaloa, en El Dorado. Como lo es en Sinaloa. Entonces, eso revierte las expectativas de la población y las preferencias. Eso es buscar paz, pero operativamente. A ver, Martin Luther King daba discursos como el presidente López Obrador, hablaba de la paz, implementaba. Fue al presidente Johnson, le hizo firmar una ley, se implementó la ley. Hay que comenzar ya a operativamente implementar estos mecanismos y no solamente tratar de hacer ingeniería social de grupos de paz y demás. El discurso, o sea, lo que nos dice es el discurso del presidente sobre la paz no es suficiente si no tiene detrás. No, es una condición necesaria. Hay un liderazgo ético que está muy bien, pero no es suficiente. Entonces, eso tenemos que verlo urgentemente. No es cuestión de que el gobierno decida discrecionalmente aquí tú eres pobre y acá tú no eres pobre. Tiene que ir a... Hoy México tiene a cientos de miles de víctimas. Y de familiares. Muchas víctimas, huérfanos, tiene madres, que comenzar padres. a judicializarse eso a través de un mecanismo expedito, a través de un plan judicial ad hoc especial para atender, y eso es un plan de paz. Es importante esto que mencionas porque efectivamente no hay esta visión de atender el problema desde esa óptica. Ahora, hay un fenómeno en México que yo te quiero preguntar y quiero tu punto de vista como experta en estos temas, que acá también creo que, como muchos otros asuntos, no le encuentran la cuadratura al círculo, el tema de los desaparecidos. ¿Qué hacer con tanta gente que no sabe dónde están sus familiares, que un gobierno que no tiene la capacidad de realizar ni siquiera las pruebas de ADN para tantas fosas que se están descubriendo todos los días? Bueno, tiene que hacer lo que hizo Ruanda, lo que hizo Colombia, lo que hizo Sudáfrica y establecer un mecanismo de cooperación masivo con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, no con las oficinitas de la ONU inútiles que tienen acá en Polanco, que están ganando contratos, sino ir con la alta comisionada, que creo que es la expresidenta Bachelet. Bachelet, así es. Y establecer un mecanismo masivo de justicia transicional y de una comisión de la verdad, pero internacionalizada,
no digitada por ningún gobierno, porque es importante que no se vea esto como un instrumento político de campaña. Algo parecido a lo que hizo Guatemala. A lo parecido que hizo Guatemala, lo hizo Argentina a su manera, pero con mucho apoyo logístico internacional, donde los peritos eran provistos por la comunidad internacional, donde muchos de los policías especializados en temas de desaparecidos eran franceses, ucranianos, de todos los países. México todavía no ha internacionalizado, o sea que por más buena voluntad que tenga el Estado mexicano, no tiene capacidad logística para atender. No la tiene, pero también hay este prurito de la soberanía, de que no podemos llamar que vengan los cuerpos extranjeros porque entonces... Al presidente hay que enseñarle lo siguiente, y él quizás lo sepa: un crimen de lesa humanidad es un crimen de jurisdicción universal. No tiene frontera, no tiene soberanía, no hay soberanía en eso. Cuando un ser humano es torturado, desaparecido y escondido en una fosa, eso es un crimen contra la humanidad, no contra México, contra Estados Unidos, contra la humanidad. Entonces, por definición, México, con el liderazgo regional e internacional que tiene en otros temas, debería urgentemente llamar a la comunidad internacional a ayudar, a cooperar y a formar parte de la solución, como miembro de la comunidad internacional. La comunidad internacional es una familia en este sentido, tiene que acudir. No está pidiendo limosna a México cuando pide asistencia. No, es un apoyo que tiene que dar la comunidad. Institucionalizado que además México ratificó a través de la firma de convenciones. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, claro, claro. Esto no es parte de un tratado internacional. Eso es importantísimo. Entonces tendrías a miles de policías de diferentes países, peritos, todo tipo de apoyo, no argentinos que vienen ad hoc, que ayudar con Ayotzinapa. No, tiene que ser un plan y ahí vas a tener el principio del fin para comenzar a determinar cuál fue la verdad de cada una de estas desapariciones forzadas. Y una comisión de la verdad que no esté digitada políticamente. Esto es muy importante. La Comisión de la Verdad en la Argentina no era un instrumento de Alfonsín ni de Menem, era una comisión realmente de sociedad civil con legitimidad propia. Lo mismo en Sudáfrica. Entonces hay que tratar de no, esto se lo recomiendo a la señora Sánchez Cordero, a la doctora Sánchez Cordero, que no traten de hacer ingeniería social ni ingeniería política con la justicia transicional y con esta tragedia que vive México con las desapariciones forzadas. Hay países como Camboya que tuvieron exponencialmente muchas más desapariciones forzadas que México y a través de estos mecanismos internacionales se fue logrando una estabilidad y una paz que goza. Ahora, en la estrategia del presidente López Obrador se habla mucho de evitar la violencia, que el Estado no genere violencia, y entonces tenemos sí una Guardia Nacional que se ha desplegado por todo el territorio, pero que va de enfrentar a los delincuentes, porque es además la instrucción que tiene ahora el Ejército. Entre menos confrontación haya, menos violencia. ¿Se puede renunciar a que un Estado deje operar libremente a las mafias del crimen organizado? Y cuando digo libremente, viene lo que hemos visto en los últimos días, ataques arteros a las policías que son masacradas. Como parte de esta estrategia de prevención social que hablábamos antes, ¿no? Que no tiene nada que ver con armas y de desmantelamiento patrimonial, tú tienes que entrar a casas, tienes que entrar a fábricas que estos mafiosos tienen, tienes que entrar a situaciones físicas donde claramente el Estado, la autoridad tiene que estar muy bien armada y mucho mejor armada que los grupos criminales. Eso no quiere decir colocar retenes en las carreteras, no quiere decir entrar sin órdenes de allanamiento a las casas de personas, ni militarizarlo como hizo el torpe de Calderón, sino realmente entrar, poner a las Fuerzas Armadas al servicio del desmantelamiento patrimonial de estas pastillas. No te olvides, tercera economía mundial en términos del monto de flujos ilícitos. O sea, acá tenemos fábricas, campos, China, Rusia y México. Entonces, acá tenés que colocar a las Fuerzas Armadas en función de esto, con todas las armas que correspondan, y además colocarlas en los puntos estratégicos, como aeropuertos, lugares donde tú en Europa vas a Holanda, vas a Italia, y hay soldados. Claro. Pero ahí tenés que tener soldados y Fuerzas Armadas porque son puntos estratégicos donde normalmente seguridad. Pero no de la manera que lo hicieron acá, donde mezclaron a las Fuerzas Armadas entre la población civil y comenzaron a victimizar a la población civil de la manera que hicieron. Con los abusos que cometieron, porque evidentemente no Entonces, están cuando tú focalizas a las Fuerzas Armadas en controlar territorio,
fábricas, campos, aeropuertos, eso lo hacen bien, para eso están entrenados, no para mandarlos como mecanismo de control civil de la población, eso no están entrenados. Entonces, que eso es un elemento que también hay que mejorar, y eso se lo dije a Durazo personalmente en una reunión. O sea, no hay mala voluntad en las autoridades. Yo creo que hay mucha ignorancia supina y a la vez hay mucha impunidad porque tienen miedos de pisarse la cola entre ellos. Entonces hay un problema también que evita que cosas básicas, como la ley de reasignación social de bienes decomisados, la ley de auditorías ciudadanas, donde tú puedes ir a tu asamblea ciudadana, como hacen los norteamericanos o canadienses, y de ahí sale un contralor que tiene atribuciones por ley de ir a los municipios y a las gobernaciones a ver cómo ejecutan el presupuesto, las contrataciones públicas. ¿Sabes cuánto dinero le bloqueas a la mafia con auditorías ciudadanas de contrataciones públicas en este país? Puedo imaginar, es un mecanismo que Entonces, son cosas básicas que nosotros se los explicamos a todos los partidos, incluyendo a Morena. He tenido un debate con uno de los ideólogos de Morena, John Ackerman. Hemos explicado esto 1000 veces. Entonces, ¿por qué no se promueve, no se propone una ley en estos dos aspectos de prevención social que deberían ser el pan y el agua de todo gobierno de izquierda? Es un misterio para mí. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué Lula y Pepe Mujica lo hicieron? ¿Por qué lo hace todo gobierno de izquierda del planeta y no lo hace este gobierno? Es un misterio. Yo no te puedo dar una explicación. Es una buena pregunta. Ahora, la estrategia de capturar capos, que fue durante mucho tiempo el eje de la política de seguridad en este país. Veíamos a Peña Nieto decir, hemos capturado 98 objetivos prioritarios. En este gobierno no hemos visto ya capturas de capos, también eso se ha disminuido. ¿Es bueno, es malo? Hay que capturar a los asesinos como parte de la estrategia de desmantelarles las flotillas de transporte, sus casas, sus fábricas, sus campos, todo lo que les permite comer, caminar, andar, sí. Ahí después detenés al capo. Pero si solamente detienes al capo con la infraestructura intacta, se reemplazan como los hongos, ¿no? Surgen con la lluvia. De uno salen 10. Entonces, ese es el problema básico de lo que yo denomino la paradoja de la represión. Cuando tú solamente reprimes, castigas, sin un desmantelamiento patrimonial, de un mafioso salen 10. Y eso operó en Rusia durante la época de Yeltsin y operó acá durante todos estos años, lamentablemente. Y ustedes están padeciendo ese problema. Sí, lo estamos padeciendo todavía. Ahora, ¿hacia dónde ves que va este gobierno con estas acciones que no están tomando? Pues, o sea, digamos, el panorama para México, ¿cómo se ve en los próximos años? Estamos viendo ciertamente síntomas de descomposición en algunos estados de la República que están fuera de control, en donde no se ven estos mecanismos de los que tú hablas, no se ve una estrategia clara. El presidente López Obrador tiene la gran bendición de contar con un capital político enorme, alto, porque es indiscutible que el margen de victoria fue enorme, sin precedentes. Si él no aprovecha ese capital político para promover las leyes que más le duelen a la delincuencia organizada política de Estado, que son los controles patrimoniales de partidos, los controles patrimoniales de campañas, precampañas, las auditorías sociales, si no aprovecha ese capital social para impulsarla, a pesar de la oposición de su propio partido, este país va de mal en peor, va hacia una descomposición social, como usted dice. Si yo estoy acá en México es porque creo que esto se puede hacer y que hay suficientes personas en el gobierno y fuera del gobierno que están intentando empujar estas cosas. Hay gente decente en todos los partidos. Esto no es una cuestión de que todo el mundo es corrupto. No, claro. Pero si yo vengo acá con propuestas y creemos que hay una masa crítica de personas que si le van al presidente, le explican estas cosas y le describen lo que va a suceder si no las aplica, que esto va a ir de mal en peor, porque siempre uno piensa, no podemos estar peor. Sí se puede estar peor. Sí se puede estar peor. Puede estar no peor. Hemos tocado fondo en este tema. Yo vengo de fronteras con Siria, vengo de lugares donde la violencia es mucho peor que México, la física. No queremos llegar a esa situación. Sí se puede estar peor. Entonces queremos que esta situación se prevenga, y a mí me gustaría ver una persona, por ejemplo, a nivel local, como la señora Claudia Sheinbaum, doctora Claudia Sheinbaum, que ella misma promueva esta ley de auditoría ciudadana, sin digitar a los contralores ciudadanos como hacen hoy en México, que los elige el jefe de gobierno. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Los contralores ciudadanos a mano alzada de la Asamblea Ciudadana, los controles patrimoniales de los partidos y de los candidatos al azar, a través de una alianza entre FEPADE, INE, y que las auditorías ciudadanas de los procesos electorales,
que me acuerdo que en esa época, hace años, antes de que el presidente Peña Nieto lo comenzó a asediar al doctor, al doctor Santiago Nieto, me acuerdo que estaban tratando de hacer muy buen trabajo con redes sociales para auditar los procesos electorales. Sí, claro. Ese tipo de leyes y ese tipo de mecanismos te pueden transformar las expectativas de la población. La población, cuando vea hechos que con bienes decomisados a los políticos y a los empresarios les están construyendo escuelas, les están llegando a víctimas, cuando vean eso tangible como sucedió en Italia, la población se te revierte a tu favor y comienza a colaborar y comienza realmente a combatir el proceso mafioso, no solamente desde lo legal y de lo político, sino también desde lo social. ¿Dirías que hoy, en este momento del gobierno del presidente López Obrador, la narcopolítica sigue intacta en México? Sí, claro que sí. O sea, no se ha hecho nada. O sea, mejoró la calidad de los funcionarios públicos federales, no hay duda. Pero la narcopolítica todavía no se ha tocado. Sigue vigente. En la medida que sigamos atendiendo a casos como el de Romero Champs o el de cualquiera de estas personas famosas acá en México, pero no abarquemos las redes de cientos de empresarios y de cientos de políticos que muchas veces rodean en Italia o en Rusia a estas personas, no vamos a ver el fin de la narcopolítica, o peor, de la mafiocracia, porque como te dije antes, es mucho más que drogas. Es mucho más que drogas. Me gustaría que viéramos algunas frases del presidente López Obrador en sus discursos sobre este tema de seguridad y que las fuéramos comentando. Doctor Buscaglia, si nos permites, vamos a ver algunas de estas frases de López Obrador. Y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien. Ya, al carajo la delincuencia. Fuchi. Guácala. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. ¿Cómo ves este discurso? Acá genera mucha polémica y se hacen bromas y se hacen memes y se hacen chistes. ¿Hay alguna lógica en este discurso del presidente de decir ya, basta de la delincuencia, fuchi, guácala? Cuando tú vas a los archivos de los discursos del presidente Lincoln del siglo XIX en Estados Unidos, a él se lo recuerda por los grandes discursos, claro, ¿no? El de Gettysburg, pero él daba discursos así, daba discursos paternalistas. Yo creo que, a ver, son discursos que cuando uno está ante una población que quieren que le hablen sus propios términos, no está mal que un político le hable, está bien. El problema es lo que no se hace. Yo sigo insistiendo, yo no puedo llegar a un país que yo quiero tanto como México y comenzar a indicarle a un presidente cómo debe hablarle a su población. Él sabe mejor a quién le está hablando que yo. Está bien, el presidente Lincoln lo hacía, cada presidente tiene su estilo, pero tiene que hacer mucho más que esto. El paternalismo o el maternalismo, sea quien sea, tiene sus límites. Está muy bien que la gente entienda que a la delincuencia hay que combatirla desde sus propias casas. Sí, sí, sí. Ese es el mensaje. No está mal el mensaje del presidente. No, la delincuencia... Tenemos que empezar por abajo. La delincuencia comienza desde lo intrafamiliar, porque los programas de prevención social de Japón o aún el de Costa Rica comienzan atendiendo a las patologías intrafamiliares. Mi discurso es mucho más aburrido que el del presidente López Obrador, seguro, pero las patologías de alcoholismo, ausentismo de los padres... Claro. Los chicos no van a la escuela. Eso es importante, porque de ahí también salen las patologías del Chapo Guzmán. Sí, claro. Entonces, hay que atender a esos aspectos de la familia y demás. Yo no me burlaría de un presidente por eso, pero hay que hacerlo con hechos. Tiene que haber una con acciones. Entonces, las policías de Costa Rica y de Japón son las policías de prevención social. No son policías con pistolas, son policías de psicólogos, son policías de trabajadores sociales, son policías que llegan a tu casa cuando hay una denuncia de gritos o de una mujer de violencia, claro. Y el policía sabe identificar a una víctima de abuso sexual solamente mirando y con verla. Su comportamiento. Eso es la policía municipal que debería estar pretendiendo el presidente López Obrador. Si él fuese de ese discurso que acabo de escuchar a este modelo de policía de prevención social, voy yo y lo felicito en persona. O sea, sería una cosa esa. Entonces, el discurso está bien, pero ahora hay que pasar a la acción. A los hechos. Entonces, ¿qué policía de prevención social están pensando?
Yo he escuchado que Durazo, por ahí me equivoco, tú estás siguiendo mejor el tema mucho que yo, porque yo acabo de llegar a México, están pensando en hacerla desaparecer, escuché al comienzo. ¿Es verdad eso? La policía municipal, de proximidad, sí, la quieren eliminar para ser solo policías estatales. Es un disparate, porque es una oportunidad histórica que se pierde de generar una policía de prevención social. Insisto, la policía de prevención social no tiene nada que ver con represión. Ellos ahí llaman a la policía estatal, ahí sí vienen con las armas y alguien les pega. Esos son los que entran a... Entonces, esas son policías de trabajadores sociales y de psicólogos, de especialistas, que están acostumbrados a que cuando llegan a una escena intrafamiliar del cual el presidente implícitamente está hablando en sus discursos, de la madre y del mafioso, cuando llegan ahí, ese policía entrenado sabe a qué secretarías acudir para que atiendan a ese problema que está de acuerdo. Eso es años antes de que salga el Chapo Guzmán, ¿entiendes? Muchos años Entonces, antes. Esa Vamos a policía evitar de el fenómeno. prevención social hoy en México no se está pensando. Ya la tiene pensada Costa Rica, Japón. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Hay que pensar fuera de la caja. Los grandes héroes que yo admiro de México, sea Benito Juárez, sea Cárdenas, eran gente que pensaba fuera de la caja. Más allá de lo que pasa aquí. No estaban pensando eliminar instituciones sin un reemplazo. Doctor Edgardo Buscaglia, ha sido un placer conversar contigo. Es un gustazo. Me quedo con esta última frase. No está mal el discurso del presidente, hay que pasar a la acción. Gracias, un gusto tenerte. Felicidades, un placer. Salvador. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. Lo esperamos mañana a las 10 en punto aquí en la Mesa de Análisis Político. Que le pase una excelente noche.